Bien, ahora sí pasamos al tiempo de la palabra de nuestro Dios. Quiero que vayan abriendo sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 2, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a orar nuevamente para que sea Dios el que esté dirigiendo este momento. Señor, Padre amado, gracias por este momento. Te pido, Dios, que nos ayudes a comprender tu palabra, que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones, que no solamente sea información, sino que tu Espíritu Santo esté obrando con poder, Señor, para poder vivir tu palabra, Señor, para poder obedecer tu palabra, para poder, Señor, ser fortalecidos, alimentados por el poder de tu palabra. Te rogamos, Señor, que saques de nosotros toda distracción, que podamos concentrarnos, Señor, que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor, como de quien viene, de ti, Señor. Te pido que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, imagina ver a una iglesia que por fuera parece que es una iglesia fuerte, es una iglesia que tiene muchas reuniones, cada vez que se reúnen siempre la iglesia se llena, tiene muchos programas activos, muchos ministerios funcionando, pero eso es solamente por fuera. Por dentro, aunque nosotros no lo podamos ver, en esta iglesia hay muchas divisiones sutiles que quizás muchos no lo notan, pero las hay. Capaz también hay rivalidades entre hermanos y egoísmos que manchan el testimonio de la iglesia del Señor. Y muchas iglesias hay ahí, por ahí, hermanos, así, de esa manera, que por fuera parece que todo va bien, pero por dentro existen esta clase de problemas. Y esto, hermanos, pasa muchas veces porque vivimos en una cultura que exalta el individualismo. El mundo exalta el individualismo. Y la pregunta que domina nuestro tiempo siempre es, ¿qué me hace feliz a mí? En vez de preguntarnos, ¿qué glorifica a Dios? La iglesia de Filipos, hermanos, enfrentaba precisamente esto. Ellos enfrentaban una oposición externa, pero también tenían ellos tensiones internas dentro de la iglesia. Y Pablo, escribiéndoles desde una prisión, les recuerda que el verdadero desafío no simplemente es sobrevivir a la persecución, sino que el verdadero desafío es vivir de una manera digna del Evangelio. Precisamente el título del sermón del día de hoy es Viviendo a la luz del Evangelio. Algo que compartimos nosotros como iglesia, con la iglesia de Filipos, con los filipenses, mis hermanos, es nuestra tendencia natural a la desunión. Debido a nuestra naturaleza aún caída, al pecado remanente que vive en nosotros, tendemos a la desunión. Tendemos al individualismo y al temor ante la oposición. Y todo esto, mis hermanos, impide que nosotros reflejemos el Evangelio de Cristo. De cierta manera vivimos fragmentados, divididos, buscando nuestro propio interés. Y eso, hermanos, debilita el testimonio de la iglesia y nos deja sin gozo verdadero. Es por eso que en esta mañana, mis hermanos, la propuesta que les traigo por medio de la palabra de Dios es que debemos vivir a la luz del Evangelio de una manera digna, estando firmes en un mismo espíritu, compartiendo el sufrimiento y viviendo en unidad el Evangelio. Vuelvo a repetir, debemos vivir como iglesia, debemos vivir a la luz del Evangelio de una manera digna, estando firmes en un mismo espíritu, compartiendo el sufrimiento
y viviendo en unidad el Evangelio. Quiero que me acompañen ahora sí a Filipenses capítulo 1, versículos del 27 hasta el capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a recordar un poco el contexto, lo que vimos semanas anteriores. Recuerden que Pablo en el capítulo 1, a partir del versículo 12 al 26, Pablo, estando en la cárcel, reflexiona sobre su propia situación que vivía de encarcelamiento. Él reflexiona por qué estaba ahí y llegó a una conclusión. La conclusión para él era que el vivir es Cristo. Para el apóstol Pablo, Cristo era el centro de su vida. No importaban las circunstancias, no importaba lo que él estaba viviendo, para él el vivir es Cristo. Y a partir del versículo 27, que es lo que leímos anteriormente, Pablo aplica esta misma lógica a toda la comunidad. Es decir, hermanos, si para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces para los filipenses y para nosotros como iglesia, la vida en comunidad debe reflejar la misma realidad. Para nosotros también el vivir debe ser Cristo. Y si nosotros hemos entendido las verdades del Evangelio, hermanos, entonces debemos vivir a la luz del Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo vivimos? En primer lugar, viviendo de manera digna. Debemos de vivir de manera digna el Evangelio. Pablo comienza esta sección en el versículo 27 y le dice a la iglesia que debe vivir o comportarse, dice él, como es digno del Evangelio. ¿Qué significa esta palabra digno? Bien cierto, significa valorar. Debemos vivir valorando el Evangelio. Significa que debemos estar a la altura del Evangelio, respetando el Evangelio. Hermanos, esto significa que nosotros como cristianos, como iglesia, debemos reflejar fielmente la imagen de Cristo Jesús. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros venimos del mundo. Venimos del mundo. Antes éramos del mundo. Pero una vez que hemos sido salvados por el Evangelio, precisamente, ahora somos llamados hijos de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos debemos comportarnos como tales. Deberíamos poner en práctica, hermanos, lo que somos en posición. Ahora posicionalmente somos santos. Hemos sido llamados a ser santos, apartados del pecado y consagrados para Dios. Es así como debemos vivir, hermanos. No podemos decir o no puedes decir tú ser
cristiano y no vivir como tal. El cristiano, hermanos, déjame decirte que debe ser una persona diferente al mundo. El cristiano debe actuar diferente. El cristiano debe pensar diferente. El cristiano debe hablar diferente. Es así como se vive el Evangelio, hermanos. Y Pablo le estaba diciendo eso. Solamente quiero que se comporten de una manera digna del Evangelio. Pablo también les dice, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, mi gozo va a estar en que yo pueda oír que se están comportando de esa manera. Y específicamente señala 3 puntos. Estando firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes en la fe y viviendo con valentía, no con temor. Pablo le dice, o quiere él que la iglesia esté firmes en la fe. Versículo 27. Es decir, hermanos, Pablo quiere que la iglesia no flaquee, que no se debilite, que no se rinda ante las adversidades, sino que puedan estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, nuestra esperanza debe estar en Cristo Jesús. Si nosotros queremos estar firmes en la fe, nuestra esperanza debe estar en Cristo, no en el hombre, no en Pablo, no en el pastor, ni siquiera en ustedes mismos. Nuestra esperanza, hermanos, debe estar en Jesús. Solo así podemos estar firmes en un mismo espíritu. Pablo también dice que debemos estar como iglesia luchando unánimes en la fe. Para que podamos, hermanos, estar firmes, debemos luchar todos juntos, unánimes. Pablo quiere que luchemos, que como iglesia luchemos por la fe del Evangelio, hermanos. La vida cristiana, o para vivir la vida cristiana, hermanos, debemos entender algo fundamental. Debemos entender que estamos en una guerra. ¿Sabías eso? Estamos en una guerra. Imagínense estar en el país de Israel, en Palestina, ahí donde hay guerra. ¿Ustedes creen que estas personas viven su vida de una manera normal? Claro que no. No viven una vida normal. Ellos están viviendo en una guerra constante, viven alertas, viven estando preparados para cualquier situación que se presente. De la misma manera nosotros debemos vivir la vida cristiana. Hermanos, estamos en una guerra, hay una lucha espiritual que nosotros combatimos día a día contra Satanás, contra sus demonios. Luchamos también contra el mundo, contra sus ideologías, sus pensamientos. Y también, hermanos, luchamos o tenemos una lucha interna con nuestra propia carne, contra nuestros propios deseos, nuestras concupiscencias. Solo cuando logremos entender eso, hermanos, cuando tú logres entender que la vida cristiana se trata de luchar, de que estamos en una guerra, entonces vas a querer luchar, pero no solo, sino en comunidad, sabiendo que no se puede ganar una guerra solo. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Como estuvimos viendo en el estudio bíblico del jueves, la vida cristiana se trata de interdependencia. Debemos de depender los unos a los otros. Pero Pablo no quiere que, a pesar de que vivamos en una guerra y que estemos luchando, Pablo no quiere que la iglesia viva con miedo. Pablo no quiere que vivamos con miedo a nuestros adversarios, dice versículo 28,
de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Hermanos, tenemos enemigos, tenemos adversarios, pero Pablo quiere que vivamos con valentía, sabiendo o entendiendo que si el enemigo nos quiere intimidar, no debemos temer, porque dice que cuando eso pase es una señal de su perdición, pero también es una señal de nuestra salvación. Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, dice, Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, Jesús fue claro con sus discípulos. Si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. La iglesia va a ser perseguida, hermanos. Y como también vimos en el estudio que tenemos con las reuniones de los hombres el martes, estamos estudiando el libro de los Hechos, vemos que a partir del capítulo 4 empieza esa persecución contra la iglesia de Cristo. Y empieza precisamente de los líderes religiosos de esa época. Vamos a ser perseguidos, hermanos. Vamos a ser perseguidos. Pero Pablo, como acabamos de leer, no debemos vivir amedrentados por eso. No debemos vivir con miedo, sino que debemos confiar en nuestro Dios y en sus promesas. Miren lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo del 10 al 13. Un pasaje muy conocido. Isaías 41, del 10 al 13, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y miren lo que dicen de los enemigos del pueblo de Dios, versículo 11. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás, serán como nada, como si no existieran los que te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Hermanos, Dios va a estar con nosotros. Dios te dice esta mañana, no temas, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, no te desalientes. Y como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. Bien, nuestro problema, a pesar de entender las promesas de nuestro Dios, es que cuando viene la prueba, hermanos, cuando enfrentamos la oposición, cuando enfrentamos las críticas hacia nuestra persona o la presión cultural y social, nosotros tendemos a aislarnos, tendemos a retirarnos, tendemos a comprometernos más con el mundo o a actuar movidos precisamente por el miedo, por la prueba. Muchas veces, mis hermanos, preferimos la comodidad antes que la fidelidad. Muchas veces las personas que se apartan de la iglesia es porque sienten esa presión, sienten la prueba, sienten que si vienen a la iglesia parece que las cosas empeoran en vez de mejorar. Es así como nosotros lo experimentamos. Pero Cristo, mis hermanos, nos da la solución. Quizás no podamos vivir perfectamente o de manera digna el Evangelio, pero Cristo ya lo vivió por nosotros. Jesús, mis hermanos, es el ciudadano perfecto del reino. Jesús
fue quien vivió de una manera digna del evangelio que él mismo predicaba. Jesús, hermanos, permaneció firme cuando fue rechazado, permaneció firme cuando fue perseguido, permaneció firme cuando fue condenado injustamente. Él no retrocedió, hermanos. Quizás nosotros sí, en algunas ocasiones habemos retrocedido ante la prueba, pero Jesús no retrocedió ante la cruz. Cristo, hermanos, enfrentó la máxima oposición para asegurar nuestra salvación. Ahora, nosotros por medio de la fe en Él, su justicia perfecta nos es acreditada a nosotros. Y su Espíritu, porque Él envió de su Espíritu nos capacita para permanecer firmes donde antes habríamos huido. Hermanos, si nosotros estamos ahora firmes, si nosotros aún seguimos perseverando, si aún nosotros vivimos con valentía el Evangelio, no es por nuestra propia fuerza, no es nuestra fortaleza, sino que es la victoria de Cristo en la cruz. Y porque Cristo venció, hermanos, ahora nosotros somos más que vencedores. Entendiendo esto, hermanos, pregúntate esta semana, ¿en qué áreas de tu vida estás viviendo como un ciudadano del mundo en lugar de vivir como un ciudadano del Evangelio? ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo de esa manera? ¿Será quizás en tu manera de hablar con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus familiares? ¿Será que de esa manera estás viviendo como el mundo? ¿O quizás estás viviendo como el mundo en tu consumo de entretenimiento? Yo sé, hermanos, que entretenerse es bueno, distraerse es bueno, pero debes preguntarte, ¿qué estás haciendo con tu tiempo de ocio, tu tiempo de entretenimiento? ¿Qué estás consumiendo? ¿Estás consumiendo lo mismo del mundo? ¿Qué cosas miras en tu celular, en las películas que ves, en las cosas que escuchas? ¿Estás viviendo como un ciudadano del mundo o como un ciudadano del reino de los cielos? En tus finanzas, ¿qué estás haciendo con tus finanzas? ¿Estás poniendo de tus finanzas para el avance del evangelio del reino o solamente te concentras en ti? En tu trato para con los demás, hermanos. Si alguien te ha ofendido, ¿cómo respondes? ¿Respondes como alguien del mundo? ¿Con venganza, con odio? ¿O respondes como alguien que es un ciudadano del reino de Dios? Estas preguntas para que nosotros nos pongamos a reflexionar, porque el Evangelio, hermanos, no es una creencia solamente de los domingos, sino que es un estilo de vida de lunes a sábado también. Debemos vivir el Evangelio de lunes a sábado y no solamente comportarnos como evangélicos, valga la redundancia, cuando entramos por esa puerta, sino que en todo momento debemos vivir, mis hermanos, como ciudadanos del reino. Y no solamente debemos vivir como ciudadanos del reino, dignos del Evangelio, sino que también, mis hermanos, se nos ha concedido algo precioso, que quizás para el mundo no lo vea de esa manera, pero se nos ha concedido compartir, mis hermanos, los privilegios del Evangelio. El versículo 29 dice el apóstol Pablo: porque a vosotros se os ha concedido o se les ha dado el privilegio, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo está diciendo, mis hermanos, que el sufrimiento es un privilegio.
Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12, Jesús les dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, debemos sentirnos, según lo que las palabras de Jesús mismo, debemos sentirnos felices cuando suframos por causa de Cristo y su Evangelio. Hermanos, el sufrimiento es una promesa para todo cristiano. ¿Sabías eso? Es una promesa. Y quizás en muchas iglesias no se habla acerca de eso, sino todo lo contrario, que debemos parar de sufrir. Pero hermanos, la realidad es que en este mundo caído todos sufren. Todos sufren por causa del pecado. Pero sufrir, hermanos, por causa de Cristo, vuelvo a repetir, es un privilegio, es un honor. Bienaventurados somos cuando eso pase, dice Jesús. Felices son cuando eso pase. Pablo también dice que todos, absolutamente todos vamos a compartir el mismo sufrimiento que él estaba viviendo en ese entonces. Pablo dice: sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y ahora oís que está en mí. Pablo está hablando acerca de su situación en prisión. Y él les dice que él estaba sufriendo precisamente por causa de Cristo. Ustedes han visto y han oído todo esto que me está pasando a mí. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, como ya estudiamos anteriormente, también dice algo similar en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 21. Pedro dice: pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pedro dice: si ustedes pecan, si ustedes hacen las cosas mal y son tratados con severidad, dice, o sea, están asumiendo las consecuencias de su pecado, ¿qué mérito hay? Pero si cuando hacéis lo bueno, dice Pedro, cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Por qué? Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Cristo, a seguir sus pisadas. Esto implica, hermanos, sufrimiento. Pablo lo estaba experimentando precisamente cuando estaba escribiendo esta carta. Pablo lo vivió. La iglesia primitiva lo vivió. En otros países ahora lo están viviendo. Países donde hay persecución, donde son muertos por causa del Evangelio. Y nosotros también lo vamos a vivir, hermanos. No estamos exentos del sufrimiento. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero el problema de los cristianos actuales hoy en día es que, o nosotros también queremos, hermanos, vivir una vida cristiana fácil, una vida cristiana light, como dicen por ahí, sin sufrimiento. Queremos vivir sin sufrimiento. Naturalmente pensamos nosotros que una vida cómoda es señal de bendición y una vida difícil es señal de abandono.
Nosotros, hermanos, tendemos a interpretar nuestras circunstancias más que confiar en el propósito de Dios. Solemos ser así. Esa es nuestra tendencia. Pero Cristo, mis hermanos, es el ejemplo que debemos seguir. Cristo mismo caminó por el sendero del sufrimiento antes de entrar a la gloria. La cruz precedió a la corona. Y porque Cristo sufrió por nosotros, nuestro sufrimiento ahora ya no es condenación, hermanos. Si nosotros sufrimos, no es porque Dios nos está castigando. Nosotros no sufrimos para ganar el favor de Dios. Sufrimos como hijos ya aceptados por la gracia de Dios, compartiendo el mismo sufrimiento de Cristo. La cruz, mis hermanos, transforma el significado de nuestro dolor. Porque Cristo vio la cruz como algo glorioso. Porque solamente de esa manera podía salvarnos a nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, él dice: y si hijos, porque ahora somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad, dice, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermanos, nuestra esperanza no está en evitar el sufrimiento, sino en compartir la victoria de aquel que venció mediante la cruz. Ese debe ser nuestro pensamiento. Somos hijos, somos herederos, si en verdad, dice, padecemos con Él, si en verdad compartimos sus sufrimientos, porque así como Él padeció, fue glorificado. Y nosotros también seremos glorificados, hermanos. Así que no interpretes tu sufrimiento como ausencia de Dios. No es que Dios te ha abandonado. Dios, hermanos, está en el medio del sufrimiento, en medio de tu dolor. Así como estuvo con Job, así como estuvo con Pablo, está con nosotros, hermanos. Busca a Cristo cuando estés pasando por un momento de sufrimiento. Busca cómo Cristo está siendo formado en ti, en tu carácter. Porque Dios, hermanos, usa el sufrimiento para moldearnos o conformarnos a la imagen de su Hijo. No hay otra manera. Así que el sufrimiento va a ser nuestro amigo hasta que partamos con Cristo. Va a ser nuestro mejor amigo, se podría decir. Y recuerda algo muy importante. Recuerda que el sufrimiento es evidencia de que estamos siguiendo fielmente a Cristo. Más bien, cuando no sufras, preocúpate. Preocúpate porque quizás no seas un verdadero creyente. Debemos vivir a la luz del Evangelio también, hermanos, en unidad y en amor. Capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice: por tanto, o sea, entendiendo todo lo que vimos anteriormente, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Y todos estos dos pasajes hablan acerca de la unidad de la iglesia. Debemos ser unidos como iglesia. Pablo nos dice que debe haber 4 realidades espirituales
en la vida del creyente para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. En primer lugar, Pablo dice, si hay algún consuelo en Cristo, si hay consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu y si hay afecto y compasión. Y todo esto debe haber, hermanos, debe existir. Pablo dice que si estas realidades existen, entonces que debemos completar su gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo en primer lugar. Y esto se refiere a la misma perspectiva espiritual. Debemos tener un mismo enfoque. Debemos mirar las cosas de la misma manera. Pablo también dice que debemos tener el mismo amor. Amor mutuo, sacrificial. Amarnos los unos a los otros. Jesús le dijo, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Debemos estar unidos en espíritu. Esto significa en armonía, en compañerismo, no en división, y con un mismo propósito. El propósito de la iglesia, mis hermanos, no somos nosotros, sino que es la gloria de Cristo y la expansión del Evangelio. Pero nuestra tendencia, debido a nuestra condición caída, pecaminosa, es a la autosuficiencia. Nuestro pecado muchas veces nos impulsa al orgullo y a la búsqueda de nuestros propios intereses. Queremos que otros se adapten a nosotros en lugar de nosotros servirlos en amor. Y la raíz de todo esto, hermanos, no es falta de voluntad, tampoco es falta de comunicación, sino que es que hemos construido nuestra identidad y seguridad en bases frágiles. Es decir, un ejemplo, en nuestras propias opiniones teológicas. Hemos construido nuestra identidad cristiana en bases frágiles como nuestras propias opiniones teológicas. Y si alguien no piensa de la misma manera que nosotros pensamos, entonces nos dividimos, nos separamos o lo aislamos. Otra base frágil en la cual construimos nuestra identidad también es nuestros estilos de adoración. Muchas personas dicen, no, solamente yo canto puros himnos, puros salmos, y la música que ustedes cantan no me gusta, y por eso también hay división. No debería ser así. O construimos nuestra identidad sobre nuestras tradiciones familiares, sobre nuestra cultura, etc. Entonces, hermanos, cuando hacemos eso, cuando alguien toca esas bases, sentimos que nos están atacando a nosotros mismos. Y eso es porque no hemos aprendido a construir nuestra identidad sobre Cristo y sobre lo que Él ha hecho por nosotros. La solución que Cristo da, hermanos, para eso es que la unidad cristiana no nace de la personalidad ni de la afinidad humana. No nace de nuestro propio esfuerzo, nace de la obra reconciliadora de Cristo. En la cruz, hermanos, Jesús no solamente nos reconcilió con Dios, sino que también derribó las barreras que nos separaban unos a otros. Recuerden, antes estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío y los gentiles. Y Cristo con su evangelio derribó ambos muros y ahora hay solamente un solo pueblo.
una sola familia. El Evangelio crea una nueva familia. La misma sangre, mis hermanos, que nos limpia de nuestros pecados, es la misma sangre que ahora nos une. Es por eso que ahora podemos decirnos o llamarnos hermanos. Cristo es el modelo supremo. ¿Saben lo que Él hizo? Él se vació de sí mismo por amor. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como seguramente lo vamos a ver la próxima semana. Él se vació por amor. Su gracia nos da el poder para estimar a otros como superiores a nosotros mismos, hermanos. Para poder ver a los otros con humildad, creyendo y entendiendo que todos en realidad somos iguales. Y para que entiendan mejor, hay un famoso director de orquesta musical llamado Leonard Bernstein, a la cual una vez a este director musical le preguntaron: ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar en una orquesta? ¿Cuál creen que sería? ¿La trompeta, el saxo, el violín, el trombón? Y su respuesta de él sorprendió a todos. Él les dijo: el segundo violín. Le preguntaron por qué, y él respondió: porque el primer violinista sabe que es el primero. El segundo violinista necesita tocar igual de bien, con igual dedicación, pero sin el reconocimiento. Y sin buenos segundos violines no hay armonía, respondió Leonard. Hermanos, la unidad en la iglesia también requiere lo mismo, requiere personas dispuestas a ser segundos violines, personas que no buscan el protagonismo, que no necesitan el reconocimiento, que estén dispuestas a armonizar en lugar de sobresalir. Y eso, mis hermanos, no es humanamente posible para el ego caído. Pero es exactamente lo que el Espíritu de Cristo produce en quienes han sido transformados por el Evangelio. Si no tuviéramos el Espíritu de Cristo, hermanos, seríamos como el mundo, buscando siempre destacar, sobresalir ante los demás. Pero en la iglesia no sucede así. En la iglesia debemos ser segundos violines. Y como dijo también este director musical Bernstein, él dijo que la clave de la armonía es que todos los músicos escuchen al director. La clave de la unidad eclesiástica, hermanos, es que todos los miembros escuchen al único director, Jesucristo. Él es el único que puede dirigir nuestras vidas por medio de su palabra. La mayor amenaza, hermanos, para muchas iglesias hoy en día no viene desde afuera, sino que viene desde adentro. Cuando hay orgullo, cuando hay competencia unos a otros, cuando hay amargura, cuando hay individualismo, cuando no te quieres juntar con los demás. Es ahí donde la iglesia se ve amenazada. La unidad bíblica requiere que cada creyente renuncie a la exaltación personal para buscar el bienestar del cuerpo de Cristo. Para eso Dios nos dio dones, no para nosotros mismos, sino para ayudar a los demás. Así que, hermano, examina si existe orgullo en tus relaciones. Busca siempre reconciliación donde haya conflicto, donde haya peleas. Busca siempre reconciliarte con tu hermano, con tu hermana. Sirve a otros con la misma gracia que has recibido. Todo lo que Pablo ha pedido, hermanos,
hasta ahora, vivir dignamente del Evangelio, firmeza en unidad, luchar unánimamente, estar unidos en amor, tiene un fundamento que no está dentro de nosotros, que no está en nuestra voluntad, sino que está en la gracia de Cristo. Y es precisamente ahí donde vamos a concluir. Ya para terminar, hermanos, todo el pasaje que acabamos de estudiar, del versículo 27 del capítulo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 2, todo este pasaje es en el fondo una descripción de la vida comunitaria que el Evangelio crea. Pablo no está dando consejos de manejo de conflictos, no está dando estrategias de liderazgo, sino que él está describiendo lo que ocurre cuando un grupo de personas realmente cree, pero que realmente cree con toda su vida que Jesucristo es el Señor. Pero la pregunta es, hermanos, ¿quién puede vivir realmente así? La respuesta no es esfuérzate más, la respuesta siempre es Cristo. Como vimos anteriormente, Jesús, hermanos, permaneció firme donde nosotros cedemos. Jesús soportó el sufrimiento donde nosotros nos quejamos. Jesús amó y sirvió donde nosotros buscamos nuestro propio interés. Él vivió perfectamente la vida que nosotros no hemos vivido. Luego murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva identidad. Ahora nosotros no obedecemos para ganar su amor, sino que obedecemos porque hemos sido amados en Cristo. La vida digna del Evangelio no es una meta moral que alcanzamos con disciplina espiritual, sino que es la vida que Cristo vivió por nosotros y que ahora vive en nosotros por el Espíritu, y que un día, mis hermanos, viviremos plenamente en la nueva creación. Cristo, mis hermanos, para que nosotros podamos vivir a la luz del Evangelio de una manera digna, Cristo tiene que vivir esa vida por nosotros. Porque nosotros por naturaleza no vamos a querer vivir esa vida. Es Dios por medio de su Espíritu el que nos capacita, nos impulsa y el que crea eso en nuestros corazones. Así que, Iglesia Bíblica de la Esperanza de Berazategui, vuelvan sus ojos a Cristo. Cuando el miedo los paralice, miren a Cristo firme en la cruz. Cuando el sufrimiento los abrume, miren a Cristo cargando nuestros dolores. Y cuando el orgullo amenace la unidad, miren a Cristo humillándose por amor. El Evangelio, hermanos, no es simplemente el comienzo de la vida cristiana, es el poder que sostiene toda la vida cristiana. Permanezcan firmes, sufran con esperanza, amen con humildad y vivan como ciudadanos del reino, porque el Rey que los salvó viene pronto por su pueblo. Amén. Oramos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias, Señor, porque tú viviste esa vida perfecta por nosotros y nos has dado, Señor, de tu Espíritu Santo para que podamos vivir dignamente el Evangelio. Quizás no perfectamente, pero sí de manera intencional, Señor, sabiendo que tú no miras nuestros errores, sabiendo que tú miras nuestros esfuerzos débiles y sonríes al saber que lo hacemos por amor, en agradecimiento al Evangelio, en agradecimiento al sacrificio de tu Hijo hecho en la cruz.
Gracias, Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando y siga transformando nuestros corazones para vivir a la luz del Evangelio, para vivir de una manera digna, de una manera que te glorifique a ti en todo, Señor. Te damos gracias, continuamos la reunión en nombre de Jesús. Amén.